Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Noé y del diluvio. Amén. Pero antes de empezar el mensaje, yo quiero que usted le diga al que tiene a la par para no perder la costumbre. Dígale, este mensaje es para mí. Tóquelo, despiértelo. Y dígale, este mensaje es para mí. No piense en nadie más. Es para usted que está ahí escuchando. Es para usted que el Señor lo preparó. Así que vamos a empezar. Amén. Y vamos a tratar de ser breves, muy concisos, pero queremos ir al punto. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Noé, del diluvio. Y el día de hoy quiero solamente continuar ah, tomando el mismo tema de los hijos de Noé, los que entraron en el arca. Eh, me llama la atención que Nimrod era bisnieto de Noé. Y Nimrod es el hombre o fue conocido como un valiente guerrero. Y se conoce que él fue el que fundó la ciudad de, de Nínive. Él fue uno de los estrategas en levantar la torre de Babel. Y me llama la atención porque en esos 120 días que Noé estuvo con sus hijos, sus nueras y su esposa, fue Dios en el que escogió a Noé para que llevara consigo el mensaje. Y si nosotros leemos, dice que a Dios le agradaba Noé, le agradaba cómo Noé se comportaba y le permitió experimentar ese viaje de 120 días eh, en el arca. Y durante esos 120 días no nos dice la Biblia las experiencias que ellos tuvieron o que ellos experimentaron. Pero me imagino que esto que pasó, Noé se lo contó a sus hijos. Sus hijos eh, fueron los que lo vivieron, sus 3 hijos y sus nueras. Pero también les nacieron los nietos y los bisnietos. Y me imagino que esta historia fue una historia, hermanos, que nunca antes había pasado. El diluvio solo había pasado en esa ocasión. E imagínense la experiencia o lo difícil que fue experimentar ese diluvio durante 120 días dentro del arca. Y esa experiencia sirvió para que ellos entendieran que Dios tiene un lado, su lado misericordioso, pero también tiene un lado en el cual Él dice que se llena de ira, pero yo lo considero una ira santa. Y en ese momento Él decidió destruir a la humanidad, dejando solamente a Noé. Qué experiencia más interesante la que Noé pasó, pero Dios lo hizo porque había maldad. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño énfasis. Dios quiso terminar con la maldad. Dice que la maldad se había multiplicado a tal manera en la cual Dios tuvo que intervenir dentro de la historia y enviar un diluvio. Y era tanta la maldad de los hombres que vivían en esos tiempos que Dios tuvo que apartar solamente a Noé y a su familia. Pero nosotros vemos que ya en la cuarta generación, porque vemos que Nimrod es hijo de Cus y Cus es hijo de Cam, ¿verdad? Este Cam era el hijo de Noé, ¿verdad? Entonces Cus era nieto de Noé y Nimrod era bisnieto de Noé. Y nosotros vemos que
la, la, la forma en que Nimrod actúa es una forma de rebeldía. Porque si nosotros vemos que Dios había destruido, ¿verdad? Lo que se consideraba la había destruido por la maldad. Parece que Nimrod no le pareció muy razonable o como que no le gustó mucho aferrarse o comportarse como a Dios le agrada, porque nosotros vemos que él va y empieza a construir la torre de Babel, y esto está en el libro de Génesis en el capítulo 11. Y hay muchas teorías acerca de esto, pero una que me llama la atención es que Nimrod había escuchado de cómo Dios había hecho pasar el diluvio sobre toda la humanidad. Y él descubrió entonces y dijo dentro de su corazón, vamos a levantar una torre, ¿verdad? Y dentro de las teorías, ¿verdad? Porque no se nos dice exactamente cuál era la intención de Nimrod, más que dice que llegara al cielo, que es algo imposible, pero dentro de Nimrod, ¿verdad? Estaba la maldad en él. ¿Por qué le digo que estaba la maldad? Porque Nimrod empieza a levantar esta torre diciéndose a sí mismo, si Dios, escuche bien esto, si Dios vuelve a enviar un diluvio, yo voy a tener una torre muy alta a donde voy a poder subir y este diluvio a mí no me va a matar. Y eso se llama rebeldía. Porque Dios quiere que nosotros obedezcamos y que la maldad, el pecado no esté en nosotros. Pero muchas veces nosotros, en lugar de someternos, en lugar de ser obedientes a la palabra de Dios o a lo que se nos dice, y esto es algo muy importante, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de criar a nuestros hijos, cómo debemos de caminar, cómo debemos de trabajar. Pero muchas veces nosotros no hacemos caso de esto y lo queremos hacer a nuestra manera. Y Nimrod quiso hacerlo a su manera. Él quiso salvarse por si acaso venía otro diluvio. Entonces él ya estaba preparado con una torre. Dice que ellos pensaban hacer una torre enorme, grande, ¿verdad? Entonces Nimrod en su corazón propuso, a mí no me importa, yo voy a vivir como yo quiera. Y si Dios decide destruirnos, yo voy a tener una forma de salvarme. Eso significa rebeldía, eso es la rebeldía que muchas veces está en nuestro corazón. Y a pesar de que el bisabuelo de Nimrod había pasado ese gran diluvio, Nimrod no entendió o no quiso entender que es mejor someterse al Señor, es mejor ser obediente, porque Él va a enviar la salvación. Nimrod dedicó mucho tiempo a la edificación de esta torre, tanto que llamó la atención de Dios. Nosotros vemos en el capítulo 11 de Génesis que ah, dice que Jehová vio que ellos, ¿verdad?, estaban dispuestos a hacer lo que se habían propuesto en su corazón, así que él mismo tuvo que bajar, él mismo tuvo que descender y confundir la, el lenguaje o la forma de hablar, porque lo que se habían propuesto en el corazón no iban a parar hasta conseguirlo. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos propuesto cosas en nuestro corazón y a veces estas cosas no van de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas o a lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. El día de ayer estábamos con la pastora hablando acerca de que Dios es ese alfarero que tiene la capacidad que de una misma masa puede hacer un vaso de honra y un vaso de honra. Y esos vasos somos nosotros. Y nosotros no tenemos ninguna autoridad para decirle a Él por qué me hiciste así
o por qué estoy pasando esto, porque Dios es el que ha propuesto, Dios es el que ha propuesto un plan, un propósito para tu vida. Depende de ti, depende de que si tú quieres aceptar ese propósito o si quieres hacerlo a tu manera. Nosotros vemos que Nimrod había propuesto en su corazón salvarse con sus propias fuerzas, ¿verdad? Edificando una torre, no sabiendo que Dios a los justos, Dios ama a los justos, Dios ama a aquellos que lo obedecen, Dios ama a aquellos que se someten a su palabra y Él va a enviar la salvación. A Dios le agradaba a Noé y Noé no tuvo, Dios no lo mandó a construir una torre, sino lo mandó a construir un arca. Dios siempre va a enviar la salvación. Nosotros el día de hoy podemos decir que por nuestras fuerzas nosotros no podemos salvarnos. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos llegar al cielo, sino es la salvación viene de Dios. La salvación siempre va a venir de Dios y Dios siempre va a tener misericordia de los que lo aman. Y en esto quiero ser muy claro. El ser justo, el amar o el estar bajo la obediencia no significa que en algunas veces vamos a fallar. Vamos a fallar. Vamos a tener momentos en los cuales vamos a ser débiles. Vamos a tener momentos en los cuales quizá lo que se nos dijo que hiciéramos no lo estamos haciendo. Pero Dios en su infinita misericordia siempre va a enviar una palabra o va a enviar la salvación. Entonces es más fácil. Y yo quiero decirles a ustedes en esta tarde, es más fácil someterse a Dios que tratar nosotros por nuestras propias fuerzas de salvarnos a nosotros mismos. Es tiempo en el cual nosotros tenemos que ver que si nos rendimos a Dios, si le obedecemos, así como Noé lo hizo, ¿verdad? Dios nos va a proveer el alimento, Él nos va a proveer la salud, Él va a proveer el trabajo, Él va a proveer todo lo que necesitemos. Pero nosotros tenemos que estar bajo esa cobertura del Señor. Así que yo lo animo a usted en esta tarde a que vea que la desobediencia o esa soberbia muchas veces nos lleva a nosotros a creer que por nuestras propias fuerzas podemos salvarnos. ¿Y por qué le digo esto? Muchas veces no queremos someternos a la vida que el Señor quiere que vivamos. Entonces hacemos todo lo posible, escúcheme bien, todo lo posible para poder salvarnos por nuestros propios medios. Yo le quiero poner de ejemplo. Hay gente que trabaja duro, hay gente que quiere tener mucho dinero por si acaso viene alguna enfermedad, tener el dinero suficiente para poder ir al mejor médico, para poder tomar el tratamiento más avanzado. Y esto nos lleva a nosotros a crear una rebeldía. La gente no quiere someterse al Señor, no quieren someterse a estar dispuestos o yo como quisiera explicarle que depender, esta es la palabra, depender de una oración. Es más fácil cuando usted tiene los bolsillos llenos, ¿verdad? Y la gente se siente más fuerte, la gente se siente más convencida de sí mismo cuando tiene los bolsillos llenos, cuando tiene de dónde tomar. Pero hay momentos en los cuales Dios va a quitar todo esto y este es un tiempo en el cual Dios está quitando todo en aquello que confiamos, en los trabajos, en el dinero, aún en los médicos. Muchas veces confiamos más en los médicos que en la oración. Y Dios quiere llevarnos a depender más de Él, a depender de lo que salga de la boca de Él. Como Noé. Noé, su ambiente, el ambiente donde él se movía, era un ambiente de maldad.
Pero Noé, cuando escuchó la voz de Dios, decidió creerle a Dios y Dios envió la salvación. Noé no decidió salvarse por sus propios medios, sino que escuchó la voz de Dios y Dios lo guió. Por eso cuando nosotros empezamos a cualquier reunión, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, que Él empiece a movernos en la dirección que Él quiere, porque es más, no podemos nosotros guiar al Espíritu Santo, sino Él es el que nos va a guiar. Dependemos del Espíritu Santo, dependemos de lo que Él quiera hacer con nosotros. Pero si nosotros ponemos rebelión en nuestro corazón, si nosotros no queremos obedecer lo que Dios nos dice o la oportunidad que nos da Dios de salvarnos, porque Dios siempre va a darnos un camino, una salida, una solución. En su palabra dice que Él no nos va a dar una carga que no podemos llevar. Él va a enviar, pero Él quiere que dependamos de Él, de lo que sale de su boca y no de nuestras propias fuerzas. Quizá tú has estado en algún tiempo creyendo que es tu trabajo el que te mantiene bien, creyendo que es tu trabajo con el cual tú pagas la renta, con el cual tú compras los alimentos para tu hogar, con el cual tú te vistes. Y has llegado quizá a pensar que si tú pierdes ese trabajo, todo eso, que es la comida, que es el vestido o el techo, todo eso va a desaparecer. Y muchas veces estamos confundidos y nos llenamos de afán. El Señor Jesús nos dijo claramente que por estas cosas toda la humanidad se afana, que voy a comer, que voy a beber, dónde voy a vivir, que voy a vestir. Entonces, cuando entramos en ese afán, empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas para alcanzar todo eso que el Señor nos ha prometido a nosotros, que si lo escuchamos, que si nos dejamos guiar por lo que Él nos dice, todas estas cosas van a ser añadidas a nuestra vida. Así que en esta tarde empecemos a meditar en esto. ¿Estoy siendo rebelde a la voz de Dios y estoy tratando de salvarme por mis propios medios? ¿O estoy siendo obediente como Noé, escuchando lo que Dios dice y siguiendo paso a paso lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque esta es la mejor manera, hermanos. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y Él lo va a proveer. Me he dado cuenta también, vamos a dejar por un momento el Génesis. Vamos a tomar otra, quiero hablarles acerca de otra perspectiva. Ah, Me he dado cuenta a través de las noticias, me he dado cuenta a través de toda la información que se comunica a través de los medios o de las redes sociales, cómo en este momento el mundo está parado totalmente en sus actividades y empezamos a ver, me di cuenta el otro día y voy a presentarles unos ejemplos. Me di cuenta el otro día en los canales de Venecia, en Italia, cómo los delfines empezaron a moverse otra vez por esos canales, hasta los cisnes, ¿verdad? Pude ver unos videos y unas fotos de las personas que empezaron a ver cisnes y delfines en los canales de Venecia. Aún las aguas empezaron a aclararse un poquito. En otros países pudimos ver como en la India, ¿verdad? Las fotos de la contaminación, cómo ha caído totalmente. Ponían la foto del famoso palacio, ¿verdad? Ese palacio el que está ahí, ponían una foto anterior y una foto presente, cómo el aire, cómo el ambiente está limpio. Aún mostraban imágenes por satélite de lo que era la ciudad de Wuhan en China, como
la contaminación había bajado a un nivel extremadamente bueno. El aire que se respiraba era diferente. En otros países pude ver como en África del Sur, en Sudáfrica, como los leones estaban echados a la orilla de la carretera porque los humanos ya no están uh, transitando por ahí, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, me llevó a meditar en algo que leí en el diario inglés que se llama El Guardián. La gente en Inglaterra empezó a notar que este momento en el cual todo quedó paralizado, empezaron a notar que sus vidas estaban mejorando, que sus niveles de ansiedad empezaron a bajar después de 3 semanas de estar en casa sin estar preocupados de la rutina diaria. Y entonces dice en el pequeño estudio que ellos hicieron que la gente está de acuerdo en que cada cierto tiempo debería de darse un break o debería de darse una pausa como la cual estamos viviendo. Yo les aseguro, hermanos, que esta pausa o este paro que estamos viviendo mundialmente va a traer consecuencias buenas y también como malas. Pero yo me doy cuenta que los barcos pesqueros están en los puertos, no salen a pescar. Ustedes uh, no pueden imaginarse la cantidad de descanso y la cantidad de peces que estos barcos iban diariamente a traer al mar. Y por ahora eso está en descanso. Se está viendo una proliferación de lo que es la vida natural, ¿verdad? Cómo debería de ser natural, porque nosotros lo que hacemos como humanos estamos tomando ventaja de la naturaleza. Y esto, hermanos, aunque suene difícil, aunque suene un poco duro, porque esta enfermedad ha acarreado muchas vidas con ella, se ha llevado a muchos. Pero yo podría decirles, hermanos, que esto era necesario, aunque suene muy duro, aunque suene muy cruel. Era necesario que la humanidad se dé cuenta que estamos tomando ventaja de lo que Dios nos ha dado. Y dentro de todo esto, yo veo aún que en ciudades como en Centroamérica he visto que en mi país los jaguares que están en peligro de extinción han sido vistos de nuevo porque a ver, ya no, los humanos ya no están tanto dentro de lo que es la selva, sino están dentro de sus casas. Y yo veo que esto era necesario para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que tener una conciencia de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Y por qué le cambio todo esto y por qué lo traigo ahora a esto? Porque yo quiero hablarle acerca de lo que es el año de jubileo. Quiero hablarle también lo que es el año sabático. Esta, Esto que nosotros vemos el día de hoy, llevamos apenas 3 meses y hemos visto cómo las cosas han cambiado drásticamente. Drásticamente la naturaleza ha cambiado, el ambiente ha cambiado en 3 meses en los cuales la humanidad se ha frenado, no al 100%, pero se ha frenado. Mucho de lo que la humanidad hace se ha frenado. Y hemos visto que en apenas 3 meses han habido cambios. Y en el libro de Levítico, en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 25, y yo quiero que usted vaya a Levítico. En Levítico 25, nosotros vamos a encontrar lo que es el año sabático y el año del jubileo. Y yo no voy a leerle, pero quiero que usted sí lo lea. Del capítulo 25 en adelante, lo primero que encontramos es el año
sabático. ¿Y en qué consistía el año sabático? Era que cada 7 años, escuche bien, cada 7 años Dios le había hablado, y si usted está ahí en el capítulo 25 de Levítico, Dios le había hablado a Moisés. Mira, la historia lo dice así. Y Dios le había dicho a Moisés, mira, cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les he preparado, a la tierra prometida, ¿verdad? Ustedes van a hacerlo de esta manera. Y aquí es donde volvemos otra vez a Génesis y cómo Dios le habló a Noé. Dios le habló a Noé y le dijo, mira Noé, yo voy a hacer tal cosa con la humanidad, pero a ti te he escogido para que hagas un arca. Entonces a Moisés le habla en el monte Sinaí y le dice, mira Noé, cuando ustedes entren a la tierra prometida o a la tierra que yo los voy a llevar, esto es lo que tienen que hacer. Y vamos a hacer énfasis. Dios nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen. No es con nuestra inteligencia, no es con lo que nosotros pensamos, sino es Dios que nos dice aún, ¿verdad? Los tiempos de siembra, los tiempos que no se siembran, todo Dios nos lo da a nosotros, tiempo de cosechar, tiempo de sembrar, pero nosotros tenemos que estar atentos cómo Dios nos habla. Nunca pongamos nuestra mirada en el mensajero, sino pongamos atención al mensaje. O el día de hoy yo soy el mensajero. Y el mensajero en sí no es tan importante. Yo simplemente estoy siendo fiel a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo que el Señor quiere decirnos a nosotros es que Él nos está hablando. Dios habla de varias formas. Dios habla a través de su palabra, habla a través de sus siervos, pero también habla a través de las circunstancias. Hay cosas que nos suceden en las cuales Dios quiere hablarnos para que nosotros podamos eh, caminar correctamente. Pero lo importante aquí que se habla en el año en el cual ellos iban a entrar a la tierra, Dios les dice, miren, para que la tierra les produzca, para que les vaya bien, donde ustedes van a estar, deben de hacer específicamente esto, esto, esto y esto. Y aquí es donde es el reto del día de hoy. Nosotros debemos de escuchar a Dios. El consejo que Dios nos da es el más correcto. No hay ningún otro consejo ni ningún otro método más que lo que Dios nos habla a nuestras vidas, porque Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Y entonces nos encontramos acá en el capítulo 25 del libro de Levítico, donde Dios habla con Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Y le dice, yo les voy a leer la versión, nueva versión internacional, si usted tiene la Reina Valera, que es la más común, sígame. Dice, en el monte Sinaí el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo. Escuche específicamente bien, un año de reposo. Dice, en honor al Señor. Ese es el versículo 1 y 2. Un año de reposo. Póngase a pensar usted en lo que le acabo de decir anteriormente. Cada 7 años, Dios le dijo a los israelitas, cada 7 años va a haber un año en el cual ustedes no van a sembrar, no van a cosechar, sino van a vivir de la cosecha del año pasado. Y van a dejar que la tierra descanse. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice, durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás tus productos. Pero llegado el 7.º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor, y no sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas,
no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. ¿Ok? Póngase a pensar usted ahora, hermano. Vea cómo las cosas han cambiado en 3 meses. Cómo vemos la naturaleza, cómo vemos que la contaminación ha bajado a unos niveles impresionantes en estas ciudades en solamente 3 meses. Ahora imagínense un año completo. Este es el año sabático que Dios le había dicho al pueblo de Israel que debía de cumplirse. Póngase usted a pensar. Un año completo sin ninguna actividad, sino vivir de lo que usted cosechó el año anterior. Eso era dejar descansar a la tierra para que produzca más. En los años de estudio se nos enseñó a nosotros que cuando uno siembra ciertos terrenos tiene que haber una rotación. Aun cuando uno tiene un hato de ganado, tiene que haber una rotación. Tienen que moverse de un lugar a otro para que esa rotación pueda dejar que el campo en el cual el ganado estuvo por un tiempo se recupere. Entonces el ganado se movía de un potrero a otro potrero y este potrero se dejaba por un tiempo específico para que se recuperara. Porque si no se movía o si no se hacía la rotación, la tierra dejaba de producir. Es interesante, hermanos, que el Señor nos está enseñando ahora a través de esta circunstancia que esto funciona. Y esta es la palabra que usted tiene que escuchar hoy. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ordena, funciona. Lo que Él dice que debemos de hacer, funciona. Muchas veces a nosotros quizá la capacidad no nos deja entender el plan de Dios. Porque nosotros vemos a una muy corta distancia, pero Dios ve a una distancia aún mayor. Dice que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él nos está diciendo a nosotros a través de su palabra que lo que Él ha propuesto, lo que Él nos ha dicho que hagamos, funciona. ¿Por qué funciona? Porque hoy lo vemos. 3 meses de descanso y vemos un cambio increíble. Imagínese usted que cada 7 años la Tierra descansara por un año completo. Imagínese usted todo ese problema que tenemos del calentamiento global, todo ese problema que tenemos con que estamos eh, derribando bosques o estamos tomando ventaja de los mares, la contaminación, que todo eso se parara por un año. Hermanos, no tendríamos que estar lidiando con estos problemas que ahora vemos. Como se nos dijo, van a haber lugares en los cuales nevaba que va a dejar de nevar. O hay lugares donde nunca ha caído nieve y la nieve va a caer. Porque estamos alterando las cosas. No estamos siguiendo lo que Dios nos dijo que debíamos de hacer. Estamos siendo rebeldes como Nimrod. En lugar de ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho que hagamos, estamos creyendo con nuestras propias fuerzas y lo estamos haciendo a nuestra manera. Y hoy, el día de hoy, podemos ver que la manera en la que lo estamos haciendo no es la manera correcta. Tú mismo puedes verlo en tu vida. Tú mismo puedes ver o estoy haciendo las cosas como Dios quiere o estoy haciendo las cosas como a mí me gustan o como yo quiero hacerlas. La pregunta es, ¿te está yendo bien? ¿O estás teniendo problemas? Porque la obediencia dice que si nosotros nos sometemos a la obediencia trae un pago. Pero si nosotros nos sometemos a la desobediencia también trae un pago. Y aquí mismo en el libro de Levítico habla
de los beneficios de ser obediente y las consecuencias de ser desobediente. Pero sigamos leyendo entonces en el capítulo 25 de Levítico. Se nos habla de ese año sabático, año en el cual no se hacía absolutamente nada. La tierra descansaba. Pero si usted se pone a pensar que la provisión de Dios tenía que durar el año que no se cosechaba o no se sembraba, ponga atención en esto. No quiero que usted se pierda. Había un año en el cual no se podía sembrar ni cosechar absolutamente nada, sino tenía que vivirse de la cosecha anterior. Y en el año 8, o sea, el séptimo era de descanso. Y en el 8 ya se podía trabajar la tierra. Pero usted sabe que tenía que sembrarse en ese año 8 y la producción iba a venir hasta fin de año. O sea que la provisión tenía que alcanzarle al pueblo para 2 años. Y aquí es donde yo le digo a usted, si usted ha sido fiel, si usted ha sido justo, recuerde que fiel y justo no es ser perfecto. Pero si usted ha sido fiel, si usted ha sido justo con el Señor, Él promete que la provisión nos va a alcanzar a nosotros hasta el momento en el cual podamos nosotros volver a cosechar la tierra. Lo vemos muy claramente cuando Elías llega a la casa de la viuda. Dios le había dicho a Elías, durante 3 años y medio va a haber hambre, no va a haber lluvia en la tierra. Y dice que él llegó a la casa de la viuda y a la viuda solo le quedaba un poco de aceite y un poco de harina y iban a comerse eso y a morir porque no había de otra forma, iban a morir de hambre ella y su hijo. Pero Elías llegó y le dice esto, Dios dice, y aquí es donde yo le digo a usted, hermano, si Dios lo dijo, si Dios está hablando, y si tú has escuchado la voz de Dios, obedece a la voz de Dios. Porque Elías llega y le dice a la viuda, mira, durante 3 años y medio va a haber hambruna, pero si tú me das a mí un pan hecho de ese aceite y de esa harina, a ti no te va a hacer falta nada. Y dice que la viuda le creyó. Y fue y trajo las tinajas o trajo los utensilios en los cuales durante 3 años y medio no le hizo falta a ella ni el aceite ni la harina. Pero hay un mensajero. Elías en este ejemplo es el mensajero. Pero el mensaje no es propio de Elías. El mensaje viene de Dios. Y la viuda es la que tiene que decidir. Y tú tienes que decidir. Tú tienes que dar un paso de fe. Creerle a Dios algo que era ilógico, algo que era muy probablemente que no sucediera. Porque la voluntad de Dios es así. Lo sobrenatural de Dios es así. Nosotros no le servimos a un Dios limitado. Nosotros le servimos a un Dios sin límites. Nosotros no le servimos a un Dios que tiene una frontera. Dios no tiene fronteras. Nosotros no le servimos a un Dios muerto. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Por lo tanto, Él sabe exactamente lo que estamos atravesando. Él sabía que esta viuda necesitaba el alimento y tenía un hijo. Por eso envió a Elías y Elías le lleva el mensaje, pero la viuda tuvo que tomar una decisión y la decisión era fuerte, hermanos.
Dice que esta viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y Elías le dijo, dice el Señor. Y aquí es donde yo le digo a ustedes, el mensaje que el Señor quiere darnos en esta tarde es que su palabra funciona. Los principios que Dios ha establecido para nosotros funcionan. Quiere el Señor que nosotros dependamos más de la oración que de nuestras fuerzas. Quiere el Señor que nosotros dependamos de Él y no de lo que nosotros mismos podamos hacer. Hoy te puedes dar cuenta, por más dinero que tengas, vas a compartir la cama con un pobre, con un millonario, que a los mismos se le va a dar el mismo tratamiento y los mismos tienen la posibilidad de morir porque no hay una vacuna y no hay una cura para este virus. El millonario, el que tiene dinero, confía en su dinero, pero ahora su dinero no puede salvarlo. Nosotros debemos de confiar en el Señor, confiar en esa oración. La oración funciona. Yo quiero ser el papel de mensajero en esta tarde. Que tú quites la mirada de este mensajero y abras tus oídos al mensaje. Y Dios te está diciendo en esta tarde, ora, búscame a través de la palabra, vive conforme a lo que yo he establecido y te irá bien y no te va a hacer falta nada. Vas a tener provisión y te va a alcanzar el tiempo necesario. A la viuda dice que el aceite y la harina le duró 3 años y medio. Y eso fue lo que duró la hambruna. Hermano, doblega tu corazón. Deja que la voluntad de Dios te guíe. No sigas luchando con tus propias fuerzas. Confía. Aprende a depender de Dios. Aprende a confiar en Dios en estos momentos en los cuales no se ve claro. Pero Dios a ti te habló en la luz para que cuando atravieses las tinieblas sigas confiado que Él está contigo. Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios que puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos para nosotros. Dios es un Dios de milagros. Quizá tú has estado luchando con algo en tu vida. Puede ser alguna adicción. Puede ser algún comportamiento. Yo no sé con qué has estado luchando. Pero el mensaje de hoy es: ríndete. Tienes que depender de la oración. Dios te va a hablar y te va a decir qué es lo que debes de hacer. Pero hazlo. La palabra de Dios funciona. La palabra en primer lugar es verdad. Y esta palabra es la que puede cambiar tu vida. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, si lo conociste ayer o lo llevas conociendo por 30 años. Tenemos que entender, hermanos, que aquí está las instrucciones necesarias para nuestra vida, para que a nosotros nos vaya bien. Con esto quiero terminar. En 3 meses, muchas cosas han cambiado. La tierra ha cambiado. Y esto nos da un claro ejemplo de que lo que Dios ha escrito funciona. Funciona, hermanos. Ahora la decisión es tuya. ¿Vas a creerle a Dios
¿Vas a creerle como le creyó Noé? Y le dijo, mira, va a haber un diluvio, algo que nunca se había dado. ¿O vas a ser rebelde como el bisnieto de Noé? Que aunque ya le habían hablado del diluvio, él dijo, yo me voy a salvar con mis propias fuerzas y voy a levantar una torre a lo más alto, así que cualquier diluvio que venga no me va a matar. Yo te pregunto a ti, ¿en qué has confiado o en qué estás confiando hoy? Toma una decisión. Toma una decisión y créele a Dios. Créele al Señor. Cree en el mensaje. No creas en el mensajero, cree en el mensaje. Déjate guiar por la instrucción. Déjate guiar por la luz de la palabra. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, a ti no te tocará, no va a llegar. Pero tienes que creer. Él te va a decir por dónde debes caminar. Así que es tiempo de que le entregues a Él tu voluntad. Entrégale a Él eso que no has podido cambiar por muchos años. Solo Él tiene el conocimiento, la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ríndete a la voluntad del Señor y te irá bien. Gracias, hermanos.